muy bien. A ver, vamos a iniciar la segunda parte. Vamos a ver, ¿ya estamos todos? ¿Sí? Vamos a iniciar la segunda. A ver, vamos a ver, seguimos. Sí. Bueno, esta es una parte introductoria. A ver. Este es un fluxograma que puede ser útil para enfocar el análisis en general, ¿no? En general. Dentro de la investigación cuantitativa mayormente, ¿ya? Como ustedes lo pueden ver. Vamos a ver. Bien. El investigador asigna tratamientos, o sea, interviene dentro de un estudio controlado, vamos a llamarlo así. Eso define básicamente lo que van a hacer, un estudio observacional o uno experimental. Si vamos a asignar las intervenciones, como ocurre en un ensayo clínico, hablaremos de un estudio experimental. Si nosotros no asignamos esas exposiciones, sino observamos, como ocurre en el campo de la epidemiología, que a veces nosotros vemos lo que ha ocurrido, hacemos un seguimiento con información retrospectiva, por ejemplo, entonces hablamos de un estudio observacional. Están ahora en el grupo, ¿no? Ahora, si en este estudio experimental yo asigno los tratamientos de forma randomizada, ¿qué significa eso? Que creo los grupos de tratamiento de forma aleatoria. A través de algún tipo hay muchas formas de hacerlo, asigno de forma aleatoria a los pacientes a cada grupo, ¿no? Es muy como decir, saca un papelito rojo al grupo A, azul, grupo B, saca un papelito, por decirlo simple. Ahora el software lo hace todo, hay muchas formas, ¿no? No voy a ir a esos detalles. Entonces, si nosotros hacemos una asignación aleatoria del tratamiento, entonces hacemos lo que se llama un ensayo clínico randomizado controlado, que es el terreno de los fármacos, por ejemplo, ¿no? De los fármacos, básicamente. Toda terapéutica farmacológica se desarrolla en este terreno. Los laboratorios desarrollan ensayos clínicos de este tipo. Hay etapas incluso, que deben haber estudiado de repente ustedes, a través de lo cual se hacen diferentes niveles de ensayos clínicos, pero deben demostrar fehacientemente, a través de este diseño, que el fármaco es efectivo y es seguro. Dos condiciones, ¿eh? Hay etapas en el ensayo clínico que deben demostrar, además de eficacia, seguridad, para lo cual se requiere tiempo. Y esa ha sido una de las grandes críticas de las vacunas desarrolladas para el COVID, que fueron vacunas express, y que la seguridad no estaba demostrada. Por eso las personas cuando se ponían la vacuna tenían que firmar que aceptaban que les podía pasar cualquier cosa. Eso es lo que pasaba, es la verdad. Y además los laboratorios decían, nosotros nos derivamos de cualquier complicación, esta es una emergencia. Así es como se manejó, si recuerdan bien ustedes. Lo cual fue duramente criticado porque salía de todos los parámetros dados para fármacos, para la investigación de fármacos. O sea, se violaba el principio básico. Y esto generaba una gran disputa. Yo no estoy a favor ni en contra de las vacunas, no quiero ponerme en esa posición, pero evidentemente generó una gran disputa. Y a la fecha se siguen mencionando algunos efectos adversos. Hace poco nada más, creo que ayer, no sé si lo han leído, han salido unas publicaciones en relación a las complicaciones relacionadas con las quinolonas. No sé si lo han leído. Hay efectos no reversibles de las quinolonas y que está siendo prohibido su uso en Europa. Revisen, ¿no? Muy interesante. ¿Por qué? Porque ya ha transcurrido tiempo suficiente para poder saber qué complicaciones se asocian a estos tratamientos. Para saber eso necesitamos tiempo, porque tienen que empezar a aparecer los casos. Entonces, esa es la importancia del ensayo clínico randomizado controlado. Lo que busca es determinar eficacia y seguridad. También puede ser que sean ensayos clínicos no randomizados. Son cuasi experimentales, se llaman. No son experimentales, son cuasi experimentales. ¿Por qué? Porque los grupos no se asignan, los tratamientos no se asignan al azar, sino se asigna un tratamiento a cada grupo de forma
deliberado. ¿Ok? Básicamente, ¿para qué? Para evitar los problemas éticos, ¿no? Aunque en realidad los ensayos clínicos tienen estrategias diferentes. Por ejemplo, hay ensayos clínicos donde al inicio a este grupo le dan el tratamiento A por un tiempo, después recibe el tratamiento B, y así, en bloques. Entonces, al final, los dos grupos reciben el mismo tratamiento, solo que se va analizando por bloques. En esta primera etapa, este grupo A y este grupo el B, comparamos. En la segunda etapa, este recibe y así. Entonces, hay estrategias que se pueden desarrollar que mejoran el tema ético. No es que este tenga que ser placebo, no. O tenga el tratamiento alternativo hasta el final, no. O sea, hay formas. Pero evidentemente sigue habiendo problemas éticos, no es fácil hacer un ensayo clínico, ¿no? En relación a lo observacional, hay que ver, ¿hay grupo comparativo o no? Por lo general, si no hay grupo comparativo, dicen los estudios descriptivos que ustedes vieron al inicio en la práctica, son por lo general análisis de grupos únicos. Es característico, un solo grupo, ¿no? Se sigue en el tiempo, como lo quieren, pero es un solo grupo, por lo general, ¿no? En cambio, en el caso de los estudios comparativos, cuando hay grupo comparativo, ya se va al estudio analítico, que llamamos observación analítica. Y acá estamos dos grandes grupos, ¿no? El estudio descriptivo tiene estadística descriptiva. ¿Qué es una estadística descriptiva? Es una estadística donde ponemos una tabla y ponemos de tanto. Tantos se murieron, tantos se infectaron, tantos tuvieron dolor de cabeza. ¿Qué frecuencia? Tal porcentaje. Tabla de frecuencias. Eso es una descripción. Este grupo tuvo esto. Nada más. Ese es un estudio descriptivo. Ahí no hay mayor análisis. No se asocian variables. En un estudio descriptivo, por eso algunos dicen que no es un estudio, porque no cumple los requisitos básicos de una investigación, que es asociar variables. Ya lo hemos dicho. El objetivo principal de la investigación es asociar variables. Entonces, si no cumple con ese requisito, es descriptivo. En el analítico sí asociamos variables. Y para eso nos volvemos de la estadística. Entonces, en el estudio analítico, los tres grandes grupos. La cohorte, ¿no?, que va de la exposición al resultado. El caso control, que va del resultado a la exposición. Las cohortes pueden ser prospectivas o retrospectivas. El caso control es esencialmente retrospectivo. Y es transversal. Por eso se mide, ¿cuál sería la medida de asociación del caso control? Típicamente, el odds ratio. El odds ratio. El odds ratio se usa como medida de asociación de estudios transversales retrospectivos. Aunque, como ya comenté, lo van a ver también en algunos estudios de cohorte. Pero básicamente estudios observacionales, ¿no? Muy bien, entonces tenemos cohortes, caso control y los transversales. La exposición resultado al mismo tiempo, en un solo tiempo, se mide. Acá en el caso control nosotros buscamos el caso, por ejemplo, infartos, grupo de casos. Controles, pacientes sin infarto. Y buscamos en el pasado los antecedentes de la dieta, del ejercicio, de todos los factores que podrían ser factores de riesgo para el infarto. Ese es el caso control. En el caso de la cohorte, hay una exposición y en el tiempo vemos si esa exposición ha generado alguna condición. Por ejemplo, dieta, cáncer. Hubo un ejemplo, creo que en la práctica del último, ¿no? Entonces, se ve que las personas han sido expuestas a algún factor, puede ser dieta, por poner un ejemplo, una variable, y vemos en el tiempo cuántas personas desarrollaron cáncer, ¿no? Una cohorte. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos esto, seguimos por favor. Entonces, ya hemos hablado un poquito de lo que representan los estudios observacionales en el terreno de la epidemiología y su importancia, ¿no? Dice, ¿no?, se ha utilizado, se sigue utilizando. Estos estudios sirven para conocer las causas de las enfermedades. Ahora, acá puede ser una contradicción, porque hemos dicho que causalidad no, los estudios de observación no lo miden. ¿Ok? Algunos dicen que un estudio de una cohorte prospectiva podría sugerir causalidad, pero la demostración de la causalidad no se puede hacer metodológicamente hablando, pero sí sugiere, y son hipótesis que deben ser corroboradas por los grupos de estudio.
Entonces dice, conocer causas tanto de las enfermedades transmisibles, que fueron el principal objeto de estudio de la epidemiología en sus inicios, como de las enfermedades crónicas, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares. Ahí está el gran terreno de las enfermedades en la epidemiología, ¿no? Buscamos factores que se asocien al desarrollo de ciertas enfermedades, por lo general crónicas, ¿no? Y que nos permita establecer pautas de prevención. Básicamente por ahí va el tema. ¿Seguimos? Entonces, la epidemiología se usa para describir el estado de salud de la población. Es muy importante conocer esta carga para planificación, priorización, asignación, ¿no?, de recursos, prevención, podríamos agregar, ¿no? Es la cita. ¿Seguimos? Este es un poquito lo que hemos mencionado antes, ¿no? El Strobe, creo que, espero que no haya repetido esta parte de la presentación, si no nos vamos al artículo. A ver, seguimos. Este es el Strobe, también esto ya lo habíamos comentado. Sí, ¿no? A ver, sí, creo que sí. Entonces vamos a ir a analizar. Ajá, esos son los 22 puntos, ¿no? ¿Ya? Seguimos, vamos a ver el artículo. Sí, eso es un poquito lo que hemos mencionado antes. ¿Ya? Entonces, 22, seguimos. Ajá, esto también lo vimos en el anterior. Estos son los 22 puntos. Vamos a seguir, se ha repetido. Así que vamos a ir a ver si revisamos el artículo. ¿Ya? No sé, parece que se ha repetido. Se ha repetido todo. Vamos a avanzar. Lo que pasa es que la primera parte no. Ahí, a la hora que seleccionar la clase para traerla, pero vamos a. Ya, se ha repetido, ¿no? Entonces vamos a ir al artículo que mandé, a ver si lo podemos poner. Vamos a revisarlo como complemento. Entonces, lo que estamos haciendo el día de hoy en la clase es herramientas de valoración. ¿Ok? Herramientas de valoración de estudios. Y hemos comenzado por los estudios observacionales. Hasta este punto, ahora vamos a revisar un poco este artículo, pero hasta este punto, preguntas. Deben haber muchas. A ver, por favor. Aprovechemos la oportunidad. ¿Podría explicar nuevamente el A ver. concepto de estudio de cortes? Porque parece haber escuchado que también dentro del estudio de cortes hay una translación. No, en realidad los dos se oponen. O sea, por definición. Por definición. Una cohorte se define por dos medidas. Algunos textos lo explican bien claramente y se revisan cuidadosamente la información en internet, lo van a ver ahí. La cohorte se define esencialmente por dos medidas. Puede haber pasado entre una y otra un milisegundo, depende del estudio, pero hay dos medidas, una inicial y una posterior. El transversal solamente tiene una sola medida, entonces es imposible que una cohorte sea un transversal. Ahora, sí puede ser que se considere un ensayo clínico como un transversal, sí. ¿Por qué? Porque solo hacemos una medición. Pero si en el ensayo clínico yo hago una a los 3 y a los 6 meses hago otra y a los 12 hago otra, eso se convierte en una cohorte. ¿Correcto? Ahora, la definición del tipo de investigación puede no ser lo más relevante, como estamos viendo. Lo más relevante es analizar estos puntos que yo estoy destacando y mencionando. ¿Ya? Y si los pueden anotar sería muy bueno, pero yo lo voy a nuevamente resumir ya de manera general. No solamente para el observacional, sino en términos generales, ¿no? O sea, primero, objetivo. Debe haber un objetivo claramente establecido, o objetivos. Segundo, viene la parte metodológica. En la parte metodológica, población, muestra, muestreo, ¿no? Población, muestra, muestreo, instrumento, estadística y ética. Población, diseño, ¿no? Diseño, primero, población, muestra, muestreo, instrumento, estadística y ética. Son 7. 7 puntos. En la parte de valoración metodológica, ¿no?
Hemos comenzado con el objetivo y hemos seguido métodos. Luego, los resultados, bueno, los resultados es, básicamente deben de ir de la mano del objetivo. ¿Ok? Si planteo 3 objetivos, deberán haber al menos resultados relacionados con esos 3 objetivos. En la discusión no se entra mucho a detallar, ¿por qué? Porque en la discusión básicamente tenemos aspectos temáticos. Ahí se comparan estudios, ¿no?, previos con el que tenemos. Quizás, si somos un poquito detallistas, podemos decir qué instrumento se utilizó para medir un estudio y qué instrumento se utilizó para medir otro. Entonces podemos verlo, pero ahí tenemos que ir, o sea, para poder interpretar la discusión, nosotros tendríamos que ir a hacer análisis crítico de los otros estudios citados. Eso amplía un poco más, ¿no? ¿Sí? Usted dijo que un instrumento tiene que ser validado, ¿verdad? Sí. Pero si hay un trabajo de investigación que uno quiere realizar y el instrumento que quiere usar nunca lo ha usado o se está inventando un instrumento. Tiene que hacer una investigación para validarlo y otra investigación para aplicarlo. 2. Primero, si no tienen instrumento, tienen que crear uno. Por eso, lo que pasa es que hay que elegir la variable. Hay variables que pueden ser difíciles de medir. De repente ponte que esa variable se mide con un scan 3D. No tengo scan 3D, ¿qué hago? Entonces tengo que ver una variable que pueda medirla de otra forma y que se ajuste a mi hipótesis, se ajuste a mi objetivo. Es parte de la creatividad del investigador. De ver, eso tiene que ver, cuando uno comienza una investigación, ¿qué es lo primero que hace? Un proyecto. Eso es lo primero que se hace. Por eso, en posgrado que se enseña el curso proyecto de investigación. Yo edito en otra universidad, al residentado médico le enseñamos proyecto de investigación. Y tienen que saber, en ese proyecto se plantea todo eso. Entonces yo tengo que ver viabilidad. ¿Es posible yo alcanzar mi propuesta, ¿no?, mi objetivo? En este estudio es posible, tengo los recursos, tengo el aval político. ¿Recuerdan ustedes que en la pandemia se dio una situación en la cual los hospitales habían repartido tratamientos gratuitos y salió una publicación que contradecía la eficacia de esos tratamientos? ¿Qué pasó? Lo votaron al director del hospital, lo votaron. Lo cual está muy mal, porque no tendría por qué hacerlo. Total, uno puede disentir, ¿no? Pero como era una política la que se emplea en ese momento, simplemente por haber publicado eso, lo votaron. Entonces, a veces es un terreno más difícil porque hay que conjugar. Lo que pasa es que cuando uno forma parte de una institución, uno debe alinearse a las políticas de la institución. Es algo que no pensamos, pero eso es realidad. Y a veces la institución tiene políticas diferentes de lo que nosotros pensamos. Y si nosotros queremos tomar libertad en hacer lo que queremos, podemos tener consecuencias. Eso debe ser calculado. Y eso se hace en un proyecto. Todo eso se evalúa. ¿En qué medida está alineado? ¿En qué medida están los objetivos? Y tengo que ver viabilidad. Entonces tengo que ver si las variables las puedo medir o no las puedo medir. Todas esas cosas, y planteo un proyecto. Entonces, si mi instrumento no está validado, no existe, voy a crear uno. Tengo que hacer una investigación para determinar la confiabilidad y la validez del instrumento. La confiabilidad se mide con el alfa de Cronbach, hay una serie de métodos. Pero es una investigación, ¿se dan cuenta? Tengo que crear el instrumento. Y una vez que lo he creado, ahora hay formas más simples también, ¿no? Por ejemplo, hay personas que hacen un cuestionario y lo que hacen es lo validan por opinión de expertos. Entonces hacen un cuestionario, lo mandan a un pool de 5 o 8 expertos y ellos dan su visto bueno. Pero eso es muy limitado porque es muy subjetivo. Es subjetivo. O sea, sí, ¿vale? Metodológicamente sí. Sí, pero eso sí hay un sesgo, claro. Porque va a depender de la opinión de ellos. Ahora, ¿qué es un experto? ¿Ah? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es un experto? ¿Que está muy viejito? ¿Ah? ¿O que tiene 30 años en el hospital? ¿Será un experto? ¿Creen ustedes? Hay una definición que no tengo la cita, pero la puedo mencionar, porque en un momento
la hemos utilizado en un posgrado, que algunos definen como experto a aquel profesional que al menos ha desarrollado 2 ensayos clínicos en ese campo. Y ahí está. Entonces imagínense, le dicen los expertos, usted ha desarrollado, le dicen, doctor, ¿usted ha desarrollado un ensayo clínico en este campo? Y le responde, ¿qué es un ensayo clínico? Porque es una persona que se ha dedicado a trabajar atendiendo y no hace investigación. Entonces, ¿es un experto? ¿Tenemos a la mano ese nivel? No, ¿por qué? Porque no tenemos cultura de investigación. Ese es el problema. Como no tenemos la cultura de investigación, menos vamos a tener ese nivel de experto. Porque las universidades no han desarrollado eso. Ese es el gran problema. Entonces, puede ser un poquito más difícil recurrir a un pool de expertos. Lo otro es validar. ¿Cómo se valida? Fácil. Aplicas, tomas una muestra de personas en el estudio y le aplicas, la haces una investigación y determinas a través de la investigación si es que ese instrumento aplicado tiene confiabilidad y validez, que son al menos los dos más importantes. Entonces tú le apruebas, esto tiene una confiabilidad alta, una validez alta, acá es numérico, ya está validado, entonces pum, lo aplicas. Lo mismo con, por ejemplo, cuestionarios en otro idioma. Pero acá está, lo voy a traducir, lo traduzco y lo aplico. No, no se puede. ¿Por qué? Porque una pregunta en un idioma puede tener un sentido y en otro idioma otro. Entonces muchas veces un instrumento en un idioma no es suficiente con traducirlo. Hay que traducirlo y validar. Un tema un poquito complicado. Entonces, el tema de instrumentos es un tema central, muy importante, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la variable. Identificar las variables correctas y cuando uno comienza, con mayor razón, simplifiquemos las cosas, no nos hagamos difícil. Utilicemos variables que se puedan medir con instrumentos que ya están validados. Uno tiene que empezar a caminar, después vas a correr. En la medida que vas adquiriendo la expertise, vas adquiriendo el dominio, vas a poder finalmente hacer cosas más difíciles, más complejas, ¿no? Lamentablemente, como no tenemos cultura de investigación, es difícil hacer equipos. Tiene que ser equipos. No es imposible, se puede hacer, pero tienen que ser equipos para poder... Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Agarro, por ejemplo, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo agarro, viene mi paciente, entonces yo hago las cirugías y de repente los pacientes ya están operados y empiezo a medir. Agarro un compás y empiezo a medir distancias. Miro acá, porque está dormido. Y lo voy a hacer otra intervención posterior. Entonces yo agarro y me mido. Ya tengo la información tomada. Puedo pedir que sea, vino un colega y le digo, quiero que midas a este paciente, y lo mide también él. 2, 3, lo miden. Determinamos, por ejemplo, un coeficiente interobservador, que es el kappa. El kappa es un coeficiente interobservador que determina cómo mide un grupo de observadores. Pongamos que sean 5. Entonces se hacen mediciones y se comparan las mediciones. Y eso determina en qué porcentaje el grupo de observadores observan de la misma forma. Entonces se dice que hay un consenso, tienen una forma similar de observar. Entonces eso es necesario cuando son variables de ese tipo, ¿no? Entonces ya eso me ayuda a tener una... Entonces, ¿qué hago? Medimos, y una vez que la medimos, agarro y yo puedo decir, bueno, este lado lo comparo con este, y ya puedo empezar con la data, puedo aplicar estadística y puedo sacar alguna conclusión. Se puede hacer, no es muy difícil, ¿no? O sea, hay que buscarle siempre, ahí viene la creatividad en la investigación, hay un concepto de creatividad, porque el investigador tiene que tener esa capacidad de decir, ¿cómo puedo yo aplicar una estrategia viable para responder esta pregunta, para conseguir este objetivo? ¿Cómo? Ahí viene Nosotros somos creativos, porque como tenemos recursos limitados, en general nos hemos vuelto creativos, hemos hecho propuestas para solucionar problemas cotidianos. Propuestas creativas, ¿por qué? Porque la necesidad nos ha llevado a eso. Cuando se tiene todo, pues a veces nos limita la creatividad, porque los problemas mayormente están resueltos. Entonces la vida se hace más simple.
Pero cuando hay problemas que se tienen que solucionar y no hay formas de resolver, uno empieza a buscar creativa cómo soluciona este problema. Y eso nos caracteriza. Ese es el lado positivo, ¿no? A ver, pregunta que... Bueno, ¿Cómo saber si un instrumento ha sido validado? porque tiene que tener una referencia. ¿Cómo sabemos? Porque tiene que tener una referencia. O sea, un estudio tiene que tener una referencia, una cita de que el estudio se ha realizado. Yo estoy haciendo mi búsqueda de literatura, la herramienta tal, perfecto, vamos a buscar, busco herramienta tal y tengo que buscar estudios que lo hayan validado. Tiene que haber previamente un estudio que lo haya demostrado. De otra manera, ¿no? Si no existe el estudio, no se considera. Yo he sido jurado de tesis de maestría y lamentablemente a veces el sistema no ayuda mucho, pero a veces decía, doctor, va a ser jurado, ya, perfecto. Entonces llegamos el día de la presentación, sustentación, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿cómo es esto? Digo, va a sustentar, pero se puede desaprobar. Y no, se supone que está aprobado. Entonces, ¿qué es esto? Solamente para entregar la medalla. Entonces, y de repente viene un alumno, es un estudio de una cirugía de funcional nasal, y le digo, pero ¿y cómo dieron los resultados? Esa herramienta no está validada. No, ¿y por qué no se usa una herramienta validada? ¿Por qué no hay? Acá está. Menos de 20 segundos. Acá está. Esa es una gran ventaja de estos tiempos. Miren, ni siquiera es tan difícil, ¿eh? Yo leo Google Scholar, nada más. No estoy pidiendo otra base de datos. Solamente con Google Scholar, nada más. Ponen, y ni siquiera tienen que saber las palabras claras. Ustedes ponen rápido y les voy a orientar. Repito y los oriento. ¿Ya? ¿Qué hago? Pero ¿cómo? Está desaprobado. Y esos son otros problemas. Pues, que estamos haciendo una educación y una titulación express. Ese es otro problema. Tenemos que revisar todos nuestros procesos y tenemos que aplicar calidad, estándar de calidad. De otra manera, no salimos ¿dónde estamos? Ese es otro problema, lamentablemente. Pero sí, necesitamos tener una referencia. ¿Ya? Y a veces tenemos que ir a la referencia para hacer una lectura crítica de la referencia, porque podría haber sido incorrectamente validada. ¿Ven? Yo sé que puede parecer que eso es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo dedicado a... Pero cuando uno ya adquiere cierta expertise va a ser mucho más selectivo, van a poder ir rápidamente. Tenemos una información a una velocidad increíble, como nunca antes en la historia. Entonces se puede acceder a la información y eso nos va a servir como herramienta. La práctica nos va a servir para hacerlo cada vez mejor, eso es lo único, pero sí, al comienzo probablemente va a ser un tema un poco más complicado, pero créanme, alguien les puede decir que ese es el mejor tratamiento, alguien les puede decir, les puede dar conocimiento acerca de las enfermedades, les puede dar conocimiento acerca de los tratamientos, pero esos son mayormente experiencias personales. Bueno fuera que yo haga una presentación de la artritis reumatoide, de una retinopatía diabética, basada en evidencias, no solo en mi experiencia. Y ahí viene la diferencia. ¿Este es un conocimiento ideológico o es un conocimiento científico? Si nosotros no somos capacidades, no estamos en capacidad de analizar ciencia y de crearla, porque eso es lo que tapa, ¿no? Si nosotros analizamos, perfecto, vamos a analizar, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir imitando. Yo voy a hacer lo que ha dicho el otro. O sea, el otro también, metodológicamente, me lo ha demostrado. Ese tratamiento es efectivo, me lo ha demostrado. En su población. ¿Sí? Yo no tengo la certeza en mi población, necesariamente.
Pero si yo leo ciencia, me voy a quedar en una etapa determinada donde voy a imitar. Pero si yo paso al siguiente nivel y yo, considerando eso, planteo una estrategia igual para mí, o mejor para mi población, entonces yo paso a crear, a aportar, a proponer con beneficio a mis pacientes. Ese es el otro nivel. Por eso uno tiene que decir, muchas veces nos quedamos solamente en el nivel de imitar, pero ojo, a veces se imita sobre la base de algo que no esté demostrado científicamente, que es la opinión de alguien. O sea, puede parecer muy sabio, porque habla con mucha seguridad, pero lo que propone y lo que presenta es básicamente ideológico. Es una experiencia personal que él considera que es la mejor forma. Puede ser muy respetable y puede tener mucha razón, pero si aplicamos la ciencia y el método, debemos entender que no tenemos por qué creer al 100% lo que nos dicen. Siempre debemos tener una actitud crítica. Y que solamente aquello que está metodológicamente demostrado es más confiable. Demostrado, correctamente demostrado, ¿no? Metodológicamente y correctamente demostrado, ¿no? Eso es confiable. Lo otro, no. Entonces ¿cuántas clases me han dado a mí? ¿Quién me habló de lupus? ¿Quién me habló? ¿Sobre qué base? Entonces de repente he puesto un proceso de investigación, una serie de casos de un paciente tratado con lupus en mi hospital, y leo todos tan contentos. Ah, sí, están bien, están mejorados. ¿Cuánto mejoraron? ¿Sobre qué base? ¿Cómo se aplicó el tratamiento? ¿Se ha medido el efecto del tratamiento? ¿Qué variables? ¿Es un estudio observacional? ¿Y cómo se ha diseñado? ¿Y cómo se han controlado variables confusores en ese estudio? Es que en ese terreno se desarrolla la demostración del tratamiento. O sea, miren la implicancia que tiene, ¿no? Cuando ustedes ven, yo me sorprendía cuando iba a Estados Unidos y yo veía las conferencias, todo era paper, método, conclusión, que no necesariamente quería decir, bueno, pero yo tomaba foto al paper, la referencia, porque el gringo te pone el resultado acá, pero te pone acá abajo la referencia. Entonces yo me iba a la referencia y leía. Entonces eso es confiable. Vamos a decir que es más confiable, porque aún los artículos no lo son. Pero cuando hacemos lectura crítica, vamos encontrando un poquito un camino más seguro, ¿no? Nosotros en nuestro medio somos muy así, somos muy apegados a decir nuestra experiencia en base a lo que hemos hecho, pero no hemos medido nada. No quiere decir que... Algunos dicen, no, pero es que a ti te gusta investigar. Y eso es una falsedad, no es una preferencia. No se trata, evidentemente no es fácil investigar. Recursos, tiempo, ¿no? Hay muchos factores que no lo permiten. Al menos podemos quedarnos en la primera etapa imitando aquello que sí está demostrado. Por lo menos. Eso ya es un buen comienzo, digamos. Pero nos va a limitar para que nosotros propongamos. Yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Mira, yo le he aumentado la dosis. ¿Sobre qué base? Pero mira, me están respondiendo también, ¿cuántos? Para comenzar nada más. Descriptivo, ¿cuántos? La mayoría. No es una respuesta. ¿No? ¿Cómo puedo saber si ese tratamiento puedo reproducirlo para una población mayor? ¿O puedo eso aplicarlo? No tengo certeza, ese es el gran problema. De repente la persona ha inventado la pólvora. Pero es posible, de repente inventó la pólvora, pero nunca lo vas a saber. Ese es el gran problema. Lo otro, que es malo también, es que de repente está haciendo un desastre, pero su ego no le permite aceptarlo. Entonces vive ahí, en una nube, hasta que se jubila. ¿Y qué pagó pato? Todos los cientos de pacientes que fueron atendidos a lo largo de toda su trayectoria. O sea, ese es el peor escenario, ¿no? Pero fíjense ustedes qué repercusión tiene, ¿no? Hasta dónde nos lleva. No es una alternativa, la investigación no lo es. Van a decir ustedes en qué terreno se van a posicionar. ¿Van a estar en militar o van a ponerse en el terreno de poder, sobre la base de lo anterior, proponer? ¿Ya? Porque para proponer algo nuevo, hay que conocer primero el establishment, ¿no? Lo que se sabe de.
Y hay que saber, hay que estar en el terreno, en el campo, dedicarse a eso. Entonces, sobre eso yo puedo proponer. Son etapas. Yo no voy a en un inicio pretender hacerlo. Son etapas. Pero hay que entenderlo. Si alguien se para y dice tener 30 años de experiencia, esa persona debe estar en la posición de proponer, pero no sobre la base de mi experiencia, sino sobre la base de conocimiento creado de forma metodológica. Eso es lo correcto. La cultura en Estados Unidos es una cultura que sigue. Estados Unidos es un país que sustentó su constitución en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces es una cultura que está orientada a la búsqueda de la verdad. Es por eso que sus instituciones han crecido de esa forma y es por eso que lo que vemos ahora es una consecuencia de. Entonces no le puede decir, yo no le voy a decir la mayoría han quedado bien, cuando sé que no es así. Yo no digo que todos sean, que nadie mienta ahí, eso no es verdad. Pero tú ves a través de los esfuerzos que tienen para tratar de buscar la información más verdadera, más confiable. Hay ahí un esfuerzo, porque es una cultura que ha crecido así. Eso es bien importante, eso es un trasfondo de todo esto, ¿no? ¿Por qué esas diferencias? Nosotros no. Culturalmente nos gusta llegar a la fiesta en paz y decir, ¿por qué? Porque bueno, nos hemos formado como sociedad de una manera diferente, ¿no? Eso es un poco que puede explicar esas diferencias que existen, ¿no? que persisten hasta la fecha, ¿no? Yo creo que eso vale la pena puntualizar. Bueno, hice una pequeña reflexión, creo que de todas maneras es bastante oportuna para que ustedes puedan un poquito entender la repercusión e importancia que tiene la investigación y la literatura. Este es un artículo que lo vamos a compartir con ustedes, que tiene algunas pautas que quería destacar como parte de la clase de hoy día. Vamos a ver si lo podemos ir avanzando un poquito. Bueno, básicamente los reportes y series de casos, acá se puede confundir un poco, ¿no? En Estados Unidos, en inglés le llaman outcome studies, estudios de resultados, digamos. Son series de casos. Una gran parte de la publicación científica son series de casos. Es muy diferente de un reporte de caso. El reporte de caso busca mostrar, por ejemplo, un evento inusual, una complicación, o de repente la manera en que se presenta una enfermedad de manera rara, que tampoco es lo usual. Se reporta un caso, pero la serie de casos se aplican a enfermedades o problemas mucho más frecuentes, solo que se analizan de una manera metodológica diferente, de manera descriptiva. Eso es lo que caracteriza la serie de casos, descriptiva, ¿ya? Pueden elevarlo a un nivel observacional analítico, pero básicamente lo que hacemos es, en un periodo de tiempo, un número de personas, un número de pacientes que han sido observados y se han medido a través de una variable o unas variables. Por ejemplo, pacientes de COVID, ¿no? Durante la pandemia, y lo que se hace en un estudio de serie de casos, se incluyen una cantidad de pacientes y se observaron los síntomas. Entonces dijeron, bueno, los pacientes observaron presentando cefalea, pérdida de la olfacción, ¿no? Que se observó con frecuencia, fiebre y así. Y se va, útil, sí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad nueva, en cierta forma. La forma que se comportó, sí, es una enfermedad nueva y había que empezar a conocerla. Entonces, ¿la serie de casos es útil? Sí, en el contexto en que se utiliza. Uno dice, no, pero eso es un estudio descriptivo. No es algo que uno pueda menospreciar. Lo que pasa es que hay que ver qué utilidad tiene. Por ejemplo, puede ser que yo aplique un tratamiento diferente, quirúrgico, como quieran, a lo convencional. Entonces puedo recurrir a una serie de casos, porque hago un reporte inicial de mi experiencia. Y eso es algo que se puede hacer porque es más fácil. No tengo necesidad de diseñar una investigación haciendo un tamaño de muestra. Ahora, entendamos las limitaciones de los estudios descriptivos. No podemos generalizar. Un estudio descriptivo, una serie de casos, como lo que menciono, no se puede generalizar.
Esa es una gran limitación. Entonces, este señor lo desarrolló en un grupo de pacientes en Noruega, que tienen sus características, sus particularidades, aplicó la técnica y observó esos resultados. Lo tomo como parámetro. ¿Qué puedo hacer yo? De repente puedo considerar en mi experiencia que la técnica es válida, aplicarla en mi población, en mis pacientes y también sacar mi publicación. Y decir, en esta serie de casos, de una manera descriptiva, he encontrado tales hallazgos. Inicial. Toda investigación termina con una puerta abierta. Es una sensación de lo que nunca se acaba. Así es. Toda buena investigación genera nuevas interrogantes y plantea estudios posteriores. Tú no termina. Es una sensación de que no terminas. Ya, ahora llegué a esta respuesta, sí, pero ahora plantea nuevas interrogantes. Y eso hace que sea un camino hasta que uno finalmente deje la posta. Eso es lo que ocurre. Este tipo de investigaciones tiene un valor y es algo que se debe destacar en el contexto correcto. ¿Ya? Acá no se aplica estadísticas, simplemente son frecuencias de ciertas variables en un grupo particular de personas en un periodo de tiempo. ¿Ok? Muy bien. Fíjense ustedes, este estudio es del año 2010, no es un estudio actual, pero a esa fecha, en PubMed han registrado 1.503.223 reportes de casos. Como son artículos más simples de desarrollar, más pequeños, un gran volumen. Ahora, sin duda, no cabe duda que a la fecha esto se debe haber triplicado. Estamos hablando de millones de publicaciones. Entre octubre de 1905 y septiembre de 2010, hasta esa fecha. Hay otro dato de la revisión del índice médico abreviado de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos entre el 2007 en los años 2007 y 2006 se publicaron 181.731 y 405.317 reportes de casos. Y solo en el año 2000 habían 74.000. La mayor publicación de reportes de casos en la literatura médica mundial. En la literatura, este es un artículo, es por eso que lo tomamos en cuenta, toma como referencia la publicación en Perú. Y acá menciona, en la literatura peruana, entre el 97 y el 2008, 526 reportes y series de casos en días revista. 526. En el año 97, 34 reportes de casos, llegando a 73, 72 reportes y series de casos publicados. De hecho, es una tendencia fuerte, eso existe aún. Como repito, es importante darle la relevancia debida y lo que no debemos hacer es interpretar equivocadamente este tipo de estudios. Por ejemplo, yo hago cirugía de fisura labial y hay muchos estudios que usan tratamientos prequirúrgicos. ¿Qué son tratamientos prequirúrgicos? Son tratamientos que hacen los dentistas, se llama ortopedia, donde colocan aparatos para que se vaya cerrando y esto se vaya acomodando. Parece una maravilla. Sí, pero eso necesita después de una operación. Y como esto es un moldeado, tiene un efecto temporal. Cuando yo dejo de hacer el moldeado, vuelve a su condición inicial. Por eso necesita la cirugía. ¿Ok? Yo soy un enemigo de esos tratamientos. ¿Por qué? Porque la cirugía por sí sola puede hacer lo mismo. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Si yo no aplico un tratamiento quirúrgico correcto, los resultados no van a ser buenos. Entonces, lo único que hago es incrementar el costo del tratamiento de algo que se puede solucionar con una sola intervención, ¿no? En este caso sería la cirugía. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayor parte de estudios que soportan esos tratamientos, la mayor parte, son series de casos que no demuestran que el hacer esos tratamientos tengan una eficacia. En otras palabras, ¿cómo yo podría demostrar que hacer cirugía sola es mejor o igual que hacer cirugía más un tratamiento moldeado antes de la operación? ¿Cómo lo puedo hacer?
¿Qué diseño tendría que emplear? Bueno, si es tratamiento. ¿Ah? Si es tratamiento, sería un ensayo clínico. Muy bien, correcto, excelente, muy bien. Intervención igual, ensayo clínico, correcto. Entonces, ¿qué significaría? Que yo tendría que agarrar a los bebitos y decir, a usted le toca el tratamiento, le voy a hacer el moldeado y cirugía. Y a ustedes solo cirugía. Es un experimento. Y los padres tendrían que firmar un papel que se llama consentimiento informado, donde ellos van a aceptar que se va a hacer un experimento con sus hijos. Complicado. En otras palabras, ese estudio no existe. ¿Saben cuántos años hay de investigación en ese campo específico? 30 años. Hay cosas que parecen ser buenas, ¿ya? Entonces dicen, oye, mira, de repente apareció una nueva propuesta. ¿Es posible? ¿No? Oye, para esta enfermedad hay una nueva propuesta. Pero resulta que esa propuesta tiene 30 años investigándose. Si en 30 años no se ha demostrado la eficacia, ¿ustedes creen que ahora podría hacerlo? Es poco probable. Sin embargo, siguen vendiendo la idea de que sí. ¿Por qué? Conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque estoy ganando dinero. Si ustedes ven lo que, en este caso en particular, lo que producen esos tratamientos en los niños, para comenzar el estrés, porque yo les voy a, pónganse un gancho en la nariz, así. ¿Qué es lo que le hacen a los niños? A ver, ¿cuánto rato lo van a aguantar? Y a los niños le ponen una placa acá, además que le tienen que tomar una placa, y lo hacen en el consultorio. Y a veces se aspiran, se pueden morir. Hay un riesgo. Los padres, a veces uno entra a Facebook y los grupos de los padres, le han puesto el gancho, está sangrando la nariz, le ha hecho una herida en la nariz. Le ponen espadarapos por acá, ¿sí? Se le puede tocar acá roja. ¿Justifican los tratamientos cuando yo puedo hacer todo en una sola operación y he demostrado que puedo hacerlo con buenos resultados? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué intereses? Entonces, detrás de todo esto, hay todo un aparato de intereses. Por eso es muy importante discernir de dónde viene y por qué. Los conflictos de intereses existen siempre, en mayor o menor grado. Y tenemos que apuntar a ver por qué detrás de esto hay una... ¿no? Entonces, normalmente uno declara, es más, en las presentaciones en los congresos, uno pone en el primer slide, no tengo conflicto de intereses. Bueno, fue fácil decirlo también, pero hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos detalles en relación y le digo, se van a encontrar con mucha información, que es de esa naturaleza, pero que no, vos tiene como objetivo demostrar una cosa, pero no consiguen hacerlo. Entonces, son cosas que son fáciles de discriminar. Es un primer nivel. ¿Seguimos por más abajo? A ver. Profesor, un poquito, creo que... Un poquito más. Quiero ver que... Acá. Ajá, claro. Esta es una revisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, acerca de los reportes de caso y las series de casos, ¿no? Y eso, bueno, básicamente lo que hace el artículo, que ustedes lo van a revisar con un poco más de calma, es ver cuáles son los componentes de un reporte de caso, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Cuáles son las condiciones para que sea publicado, es un poco más secundario, más objetivo, pasos para redactar un reporte de caso, características de esta publicación en el Perú y dónde publicar. Estas últimas yo las vamos a revisar, vamos a ver un poquito más la definición, entonces es importante. Eso, ahí. Vamos a definirlos, ¿sí? ¿Bien? Vamos a definirlos. Estoy haciendo énfasis en estas publicaciones porque abundan, ojo, abundan. Entonces, es muy importante tener en cuenta. Reporte de caso. Tipo de publicación biomédica, se hace un reporte detallado de síntomas, signos, resultados de estudios, tratamientos, complicaciones, seguimiento de un paciente bajo una breve descripción, haciendo énfasis en la discusión en la característica única que
que lo ha reportado. Única, ¿por qué? Porque sale de lo común. Ese es un reporte de caso. Hay reportes de casos que muestran cosas comunes y cotidianas para el entendido. Salen como reporte de caso. ¿Por qué? Ahora se paga por publicación. También hay otro motivo. ¿Sale por qué? Porque se ha pagado. Mucha gente recuerda. Fama y fortuna. Fama y fortuna. Hay gente que quiere su nombre ahí, que quiere hacerse conocido. Hay gente que busca algún interés secundario. Eso explica muchas veces por qué. Las series de casos, dice, son un tipo de publicación que reporta a algún grupo de pacientes con alguna característica semejante que los hace agrupables. Evidentemente, puede ser un grupo de personas con una enfermedad y un tratamiento, ¿no? Similitudes sindrómicas, etiológicas, anatómicas, histológicas, fisiológicas, genéticas, hay una serie de pautas, ¿no? De tipo de tratamiento, algún efecto adverso. Un estudio considera que para fines operacionales una serie de casos debe tener de 2 a 10 casos. Eso es una opinión. ¿Ya? Eso es una opinión. Si es una descripción, obviamente un caso no hace una serie. ¿No? No hace. Es una cuestión gramatical. 2 podríamos ser que sí. Pero cuando es una descripción, el tamaño de muestra no cuenta. Porque no busca la descripción, la serie de casos no busca crear una muestra representativa. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos el trabajo de establecer las pautas que hemos mencionado, de hacer una muestra representativa de una población, ¿sí? Y poder hacer que los resultados que encontramos en esa muestra representen una población, ya estamos en el nivel observacional analítico. Pero lo que caracteriza a estos estudios es una estadística descriptiva. Realidades particulares de un grupo de personas que deben ser interpretadas en ese contexto nada más. Entonces ahí no va a haber tamaño muestral, ¿no? Entonces, esto es irrelevante. Pueden ser que sean 50, que sean 40. El tamaño no la define. Lo que define, obviamente, claro, ¿no? O al menos 2, ¿no? Pues uno ya no. Puede ser un reporte de caso en todo caso. Pero lo que define es la metodología de la serie de casos. Descriptiva. ¿Ya? Descriptiva. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a ver las debilidades. Estas son las partes que no es muy relevante. Ahorita vamos a avanzar. Ajá, ahí es. Debilidades. Ahí es. Punto 2 y punto 3. ¿Ya? Vamos. Parece mentira, ¿verdad? Y si me estoy lesionado, me da una epicondilitis. Es una enfermedad de los tendones de aquí, por mucha cirugía. Se inflaman los tendones que se insertan en el epicóndilo. Le dicen codo de tenista, le dicen. Pero también le hago cirujano. Y con el inserto antiinflamatorio. Bueno, por lo menos puedo operar. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Debilidades. ¿Cuáles son las debilidades de estos estudios? Dice, estudios eminentemente descriptivos no permiten realizar asociaciones estadísticas. Punto. Eso es lo medular. ¿Ok? Si entendemos que la investigación busca asociar variables, esto no asocia variables. ¿Ya? Repito, algunos dicen que estos no son investigaciones. Por más que estén publicados, muy bonito, con fotos, todo. Olvídense, no son investigaciones en esencia, porque no asocian variables. ¿Ok? No demuestran asociación. Entonces, además, hay ausencia de grupos comparativos. Por lo general nos caracteriza que es un solo grupo. También es otra característica. Eso limita, porque yo no puedo comparar. Si no tengo un parámetro, no puedo yo establecer en qué medida el impacto que existe en este grupo. Es otra característica, ¿no? Los reportes de casos son el más bajo y el más débil nivel de evidencia, ¿no? Sin embargo, son el primer nivel de evidencia es donde todo empieza. Claro, en realidad se dice que es el más bajo, pero
¿Qué pasa, por ejemplo, ya, si yo describo una enfermedad de un virus altamente letal, altamente transmitible en un paciente? ¿Podría tener un gran impacto? Sí, podría ser el comienzo de una epidemia, una pandemia, altamente letal. Si yo puedo describir características de una enfermedad con ciertas características potencialmente de gran riesgo para la humanidad, yo estaré haciendo un gran aporte. Entonces sí, por eso repito, este tipo de estudios en el contexto, son interpretados en el contexto. ¿Ok? Muy bien. Bueno, se establece evidentemente un orden jerárquico, ¿no? Pero estamos dándole su lugar. ¿La opinión del experto? ¿Es opinión del experto o es ego del experto? Ahí habría que discutir, ¿no? Pero básicamente, ¿no creen ustedes que un profesional dedicado 30 años, una persona que se ha dedicado 30 años a operar rodilla, que tiene miles de pacientes operados, ¿creen? ¿Tendrá algo que decir? Por supuesto. Está bien, metodológicamente hay ciertos aspectos, pero que lo podemos descartar. En todo caso, nosotros vamos incorporando herramientas diferentes. Tiene un nivel de evidencia bajo, metodológicamente, pero sí tiene un valor también. ¿Ok? Muy bien. Otra debilidad de los reportes es que han ido perdiendo lugar en un cada vez mayor número de revistas por su rigor científico. Bajo nivel de aplicación general, como repetimos, no se puede generalizar, ¿no? Esto es un poquito lo que ya hemos mencionado, ¿no? Son poco citados, bueno, esto es una consecuencia, ¿no? Muy bien, eso es en relación a las debilidades, ya las hemos enfocado. Las fortalezas, podemos mencionar dice, ¿no? Pueden comunicarse de manera rápida, es verdad, no requieren rigor de las investigaciones que hemos mencionado, se pueden desarrollar más fácil, solo hay que redactar muy bien un artículo, ¿no? Para poder hacerlo, eso ayuda, lo cual es importante cuando se quiere implementar medidas para controlar una epidemia, justamente el ejemplo que hemos dado. De repente yo puedo poner atención a la comunidad, esto está pasando, ¿no? Hace poco hay un reporte que ha salido de mortalidad infantil asociada a sarampión. Algo que no está ocurriendo en las últimas décadas. Es relevante, es altamente relevante. ¿Y qué es? Es una serie de casos. Entonces, vamos dando una interpretación correcta, ¿no? Permite evaluar o describir exposiciones, enfermedades, bueno, eso ya lo hemos mencionado. Es de utilidad frente a nuevas enfermedades. Tiene su lugar junto a los observacionales en la epidemiología, ¿no? Permite conocer lo inesperado, tiene una alta sensibilidad para detectar situaciones novedosas. Estas son fortalezas, ¿no? Tienen un importante rol en la educación médica. Al ser anécdotas médicas ayudan a captar atención, a recordar y comprender un caso en particular. William Osler decía haciendo lo siguiente: siempre nota y recuerda lo inusual. Esa es una frase que él tenía, ¿no? Dice, nosotros, los médicos, aprendemos de historias, anécdotas de sus propios pacientes. Dicho aprendizaje es recordado más eficientemente cuando provienen de eventos reales. Siempre vamos a recordar aquello que nos pasó y no aquello que nos contaron. Me pueden contar 50 veces cómo le robaron a una persona. Y no lo voy a recordar hasta que me roben a mí. Y ese día nunca lo voy a olvidar. Ese es un impacto diferente, ¿no? Eso es un impacto. Muy bien. Muy bien. Seguimos, por favor, vamos a ver. Entonces vámonos a la parte final. Vamos avanzando. Cuadrando, digamos, vamos a la parte final ya. Sí. Muy bien. A ver. Perfecto. Posiciones, criterios, no. Pasos, no, eso no. Eso tiene que ver con características de la aplicación. Eso es. Vamos viendo un poquito cuál es la realidad nacional. Es
creo que es parte de los objetivos en general de toda enseñanza en las universidades nacionales de la investigación, conocer un poco. Eso no está actualizado porque es el 2010. Lamentablemente no conseguí uno más reciente, pero nos va a dar una proyección, ¿no? Dice, este tipo de estudios ha sido poco estudiado, no de sorprendernos, ¿no? Pero hay algunas referencias, acá citan una, y la vamos a revisar, indica que 10 revistas biomédicas peruanas fueron analizadas en un periodo de 10 años más o menos, ¿no? Unas 10 revistas. Esta no es una revisión sistemática, esta es una revisión de tipo simple, revisión de literatura. Ya vamos a aprender a diferenciar. Se publicaron 526 reportes y series de casos, de los cuales el 86% de ellos fueron reportes de casos. Hemos diferenciado reporte de casos de serie de casos. Ya lo hemos diferenciado. ¿Ok? Bueno, la temática dice la mayoría de ellos, 86% sobre clínica y luego un 13% de cirugía y un poco menos de ciencias básicas, ¿no? Mayor como está en clínica, dentro de la condición por la cual el reporte fue publicado, tenemos reportes sobre enfermedades raras, infrecuentes, poco comunicadas, ¿no? Y luego reportes sobre presentación o complicación inusual de enfermedades. Eso es lo que hemos hablado ahora, ¿no? Básicamente en este terreno. Es importante destacar para fines de esta revisión la afiliación de los autores, indicando que el 5% casi de los reportes de series casos tuvieron como autor principal a un estudiante o interno de medicina y casi el 80% a un médico especialista. Evidentemente, en este terreno cuenta mucho el nivel de expertise, el nivel de conocimiento en el campo, ¿ya? Como son cosas raras, yo no puedo identificar lo raro de lo común si no tengo experiencia. Al comienzo me va a parecer todo raro, todo nuevo. En la medida que conozca el tema, yo voy a poder decir esto es común y esto es raro. Entonces no debe extrañarnos que la mayor parte de estas publicaciones estén en el terreno de médicos, ni siquiera generales, especialistas, ¿no? Médicos especialistas. Un menor porcentaje de médicos residentes, bueno, médicos residentes no tienen ni tiempo, ¿no? Pues las justas tienen tiempo para conversar, ¿no? Y un 1% a un tipo profesional diferente, ¿no? Respecto a la tendencia en la publicación de reportes y de casos, el estudio muestra que para el año 97 se publicaron 34 trabajos, mientras que en el año 2007 y 2008, los últimos del periodo, el número de reportes de serie de casos llegó a 73, hay un incremento, y esa tendencia se ha notado claramente a lo largo de las últimas décadas y con mayor énfasis en el siglo actual, ¿no? Hay un crecimiento exponencial de las publicaciones. Ya hemos explicado un poquito por qué se está observando ese fenómeno. Llama la atención, dice, ¿no?, el pobre aporte de estudiantes de medicina en la producción de reportes de casos o series de casos. Esto básicamente pasa por la motivación. Yo ahora, por ejemplo, como ven ustedes, tomo como herramienta de la clase algunas pautas, ¿no?, que están preparadas para dar puntos sobre los cuales, pero trato de llevar experiencia personal y sobre todo motivación. Todo lo que he presentado yo como concepto teórico está en los libros y está en internet, todo está ahí y con mayor detalle. No tendría mayor sentido sentarnos aquí o compartir una mañana para leer algo que lo pueden leer en algún momento con calma. El sentido principal radica en la motivación. Nosotros hacemos la gran parte de cosas en nuestra vida por motivación. No vamos a hacer nada de lo cual no estemos motivados. Ténganlo por seguridad. Quizás al comienzo y después lo vamos a abandonar. Voy a hacer mi devocional, comienza el año, 1 de enero. Voy a hacer mi devocional y voy a hacer mi plan de devocional de 365 días. Pasa una semana y ya no. ¿Porque qué falló? Falló mi motivación. No tenía la motivación correcta de por qué debería ser. Entonces creo que ese es un buen ejemplo. El rol principal de que esté aquí, que yo pueda transmitir, es algo radica en que puedan motivar, que puedan comprender la importancia y que puedan comprender que son cosas que se pueden hacer. Mi experiencia personal, que en un momento se las he traducido, muestra que hay cosas que se pueden hacer. No tiene que llegar a cierto nivel, no. Hay cosas que se pueden hacer y se hacen en el camino. Entonces,
Creo que el principal problema por el cual hay esa deficiencia es esa, que no se motiva correctamente. ¿No? Por ejemplo, de este curso y de los otros cursos de investigación se debe tomar como pauta desarrollar cursos o talleres de proyectos. Entonces se conversa, a ver, ¿qué vamos a hacer? Un taller, proyecto de investigación. No sé si lo tienen incorporado o lo tienen en su programa de estudios o no. ¿Hacen proyecto de investigación? Hacen, ¿no? ¿Y desarrollan un proyecto o no? Un proyecto y a veces lo presentamos a la jornada que hay. Perfecto, ya, muy bien, eso es muy importante, ¿no? Entonces tiene que haber esa secuencia, si no, como que se va quedando. Y desarrollar el proyecto es el primer paso útil para llegar a investigar. Tiene como una metodología, ustedes ya la conocen. Bueno, avanzamos un poquito más. Ajá. Acá, por ejemplo, estas son las revistas que han sido analizadas. ¿Ven? Hacia eso, bueno, ahora hay mucho más facultades de medicina, ¿no? De acá tenemos la revista Herediana, de la Universidad Cayetana Heredia, esta revista que es del Instituto Nacional de Salud, si no me equivoco, la de Gastroenterología, muy famosa, y la revista peruana de Epidemiología son revistas que tradicionalmente han estado involucradas en publicación científica de mi página web. Estas son revistas nacionales, ¿no? Acá tenemos, hay algunos casos de revistas que solamente se dedican al reporte de casos. Ahí, y a veces me llegan invitaciones, Case Report, solamente reporte de casos, nada más. Entonces, tienen su lugar también, acá, Revista Internacional de Cirugía de Reporte de Casos, ¿no? Journal de Reporte de Casos Médicos, Reporte de Casos en Medicina, ¿no? Case, ¿no? Casos, Journal, Revista Radiología, ¿no? Ahora hay muchas más, ¿no? Y en las internacionales, en el mismo rubro, Lancet, bueno, estas son tradicionales, ahora hay mucho más, New England Journal of Medicine y Lancet son muy conocidas. Más adelante. Ajá, un poquito más arriba. A ver. Claro, los anales de la Facultad de Medicina son de la Universidad de San Marcos. Es la Universidad de San Marcos. Y la Herediana es la Cayetana Heredia, que como en ese computador en un momento cuando yo estudié medicina habían solo 3 facultades, nada más. Era Cayetano, San Marcos y Vergara, no había más, eran 3. En Lima, ¿no? Pero algunas en provincias pocas, pero eran 3. Ahora hay muchas más, pero estas son las que se han posicionado aún todavía, ¿no? Bueno, esto es solamente la recomendación de publicar esto. Vamos avanzando un poquito para arriba, por favor. No, al revés. En realidad, solamente para mencionar ese punto, ¿no? Uno dice, ya, hay 2 preguntas que hace el estudiante cuando quiere comenzar a investigar. Hay 2 preguntas. Primero, ¿qué voy a investigar? Y segundo, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Ya? Es difícil decirle a una persona qué hacer. En realidad, hay que orientar a tener una actitud de investigador. Si no tengo una actitud de investigador, no voy a saber qué voy a investigar. A ver, ¿cómo funciona esto? La actitud del investigador parte de esa actitud innata de observar lo que ocurre en su entorno. Si nosotros asumimos como cotidianas las cosas, probablemente las cosas pasen y nosotros no pongamos atención en ellas. Pero aquella persona que puede ser un don, puede ser alguna habilidad innata, eso sí existe, ¿ya? Puede ser que yo ponga atención en algo que no es cotidiano, pero es el punto de partida. Eso naturalmente desarrolla la investigación científica. No es alguien que le diga, usted tiene que investigar eso. Existen las líneas de investigación en universidades, en hospitales, en institutos. Se llaman líneas de investigación. ¿Por qué? Porque son las pautas que ponen como prioridad. El país tiene líneas de investigación. El gobierno establece pautas en base a las necesidades. Esas necesidades surgen de su entorno. Yo puedo ser un médico especialista en una clínica particular y las necesidades son diferentes a un médico general en una posta.
Entonces, ¿de dónde surge? Surge de la observación de la necesidad de resolver problemas. Esa es la actitud del observador, del investigador, que va a generar. Eso va a generar. ¿Por qué? Porque van a generar un vínculo entre el problema a investigar y ustedes. Nadie más que ustedes van a entender la importancia de resolver ese problema. ¿Por qué? Porque lo están viviendo. Ese escenario es lo que gesta la investigación, otro no. Yo les puedo decir, vas a investigar, tú investigas esto, tú investigas esto, tú investigas el otro. Yo les aseguro que no van a llegar a buen puerto. En la práctica de repente se desarrolla algo, pero solamente aquello que genera un vínculo fuerte es lo que va a hacer que el investigador tenga un motor para poner el interés y el énfasis suficiente para llevar a cabo una investigación y culminar. Y no solamente eso, sino adoptarlo como una línea de investigación. Por ejemplo, yo me dedico a investigar fisuras labiopalatinas. Nada más. Entonces ustedes van desarrollando en un mundo actual donde cada vez la medicina es más subespecializada. No inicialmente, pero uno va llegando a ese nivel de subespecialización. ¿Por qué? Porque los problemas son muy complejos y demandan conocerlos a profundidad. Y la única manera de conocer una patología es esa. ¿Cómo podríamos manejar 20 patologías a la vez? Brindando tratamientos para 20 patologías al mismo tiempo. Nunca podremos conocer a fondo 20 patologías. El concepto de médico general no se aplica de esa manera, se aplica de otra manera. El concepto de médico general se aplica en la medida de que sea capaz de poder derivar, básicamente. Ese concepto antes que el médico general Superman, eso viene de hace 50 años. El médico general no, el médico general es la persona que va a decidir qué es su competencia y qué no es su competencia. Hay cosas básicas que puede manejar, pero básicamente en el escenario de la emergencia. Yo no puedo decir a un paciente que yo no soy competente, vaya, pero está muriendo. Yo soy la persona que tengo que asumir eso. Hay cosas que tengo que hacer, pero tengo que también saber hasta dónde y en qué momento tiene el paciente ser derivado. Mi acción va a ser básicamente poder identificar el problema de manera general, saber qué puedo hacer yo en ese momento y saber derivar oportunamente y adecuadamente a la persona. Correctamente también. Si yo te duele la rodilla, muy bien, al traumatólogo. Y de repente es una fusión reumatoide. ¿Qué hay que hacer el traumatólogo? Obviamente, esos son principios de medicina general. ¿No? Pero en la medida que el mundo y la información surge y las necesidades surgen también, incluso en nuestro país, la demanda de profesionales subespecializados es mucho más grande que antes. Ahora ya va la gente y pregunta, quiero que lo vea mi niño un neumólogo pediatra. Mi hijo lo tiene que operar. Yo quiero un anestesiólogo pediátrico cardiovascular. Y eso es la realidad. Porque ya cada vez nos vamos y son personas más competentes para casos muy específicos. No quiere decir que todos vayamos por ahí. La necesidad de médicos generales existe, sí. Para ustedes va a ser una etapa, pero en el contexto correcto, ¿no? Entonces, recomendaciones de no publicar, bueno, básicamente, solo brevemente yo les puedo decir, inicialmente publicamos en español y tan pronto como podamos en inglés. Así es. Yo comencé publicando en español un tiempo corto y después rápidamente a inglés. Porque el auditorio es mucho más grande. La retroalimentación es mucho más efectiva. Ustedes publican para ser retroalimentados. Si su artículo no lo han citado, no lo han comentado nada, eso es una tristeza, eso es un fracaso. Tenemos que provocar una reacción. De otra manera la propuesta no funciona. ¿Ok? A mí me gusta en los congresos pararme y comentar. ¿Por qué? Porque pienso que es lo mejor que puedo hacer para un presentador. De repente puedo discrepar,
ahora último estuve en Japón y tuve un mal rato porque una doctora, yo discrepé y se molestó muchísimo. Me dijo, soy una mujer, ¿por qué me han criticado? Y dije, Dios mío, feministas, ¿no? Un congreso es un escenario muy positivo para la discusión académica, ¿no? Entonces uno con respeto puede disentir, pero esa actividad es muy beneficiosa, de poder llevar al terreno de tener puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces la publicación científica debe buscar eso, debe buscar que propongamos y que podamos generar reflexión y reacción de otros que hacen lo mismo y que nos dan puntos de vista positivos o negativos, ¿no? Eso es básicamente. Y las conclusiones del artículo, ya para terminar, creo ya, vamos a ver si todo el tiempo hacemos algunas preguntas o algunas... Sí, tenemos que dar muy bien, ahora muy bien el tiempo. Conclusiones, básicamente, levantamos un poquito, ya ustedes van a leer con más calma este artículo, levantamos un poquito más o menos. Ahí. Dice, estas publicaciones, que es el reporte de caso y la serie de casos, son publicaciones biomédicas que a pesar del posicionamiento de la medicina basada en evidencia, o sea, de los otros tipos de investigaciones, aún tienen valor educativo, clínico y científico. Eso es innegable. Punto 1. Bien. Son una publicación muy popular, es verdad. Como les digo, hay un gran porcentaje de publicaciones que son reportes de casos, ¿no? Gran porcentaje. Son un tipo de publicación muy popular y es el más antiguo y el primer nivel de evidencia. Si ustedes buscan revistas de la década del 80, la mayor parte son reportes de casos. La mayor parte. Porque esta aplicación del método científico, que no es nueva, viene de Francis Bacon. No es nuevo el método científico, pero su aplicación en la medicina, como lo conocemos ahora, es de las últimas 3 décadas, prácticamente, que ha desarrollado mucho. Pero antes se basaba básicamente en esto, ¿no? Ese primer nivel de evidencia ha sido blanco de muchas críticas, tal como lo estamos haciendo, pero también estamos destacando su utilidad. ¿Ok? Dice, ¿no? Sin embargo, actualmente el desarrollo de revistas biomédicas virtuales, como las que conocemos, o las que dedican solamente al reporte de caso, a un lugar donde poder publicar esos trabajos. Es importante recordar, cada reporte tiene una característica por la cual es publicado, ¿no? Y vamos a la parte final arriba, la columna lado derecho. ¿Subimos? Ahí está. Es una condición única, debe generar un mensaje, ¿no? Debe generar hipótesis o inquietudes que serán posteriormente estudiadas por otro nivel de evidencia. Como he dicho, interpretemos estas publicaciones en su contexto. En su contexto. Muy bien. Muy bien. Espero que haya sido provechoso esta mañana. A ver, ¿algunas dudas o preguntas, por favor? ¿No? Muy bien. ¿Cómo vamos con las prácticas? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cómo están con el doctor Rosa? ¿Bien? ¿Sí? Bien, ¿no? Excelente. Entonces, esta semana vamos a continuar con, ya siguen los casos control. ¿Ya? ¿Podemos ver nuestras notas de estas Tranquilos. Tranquilos. Yo lo voy anotando todo, pero lo que tengo una actividad profesional muy intensa. Entonces, sinceramente, tengo que enfocarme, bueno, yo soy docente de contención también, ¿no? Tenemos otros cursos, entonces tengo mi actividad quirúrgica también. Entonces, tengo que tratar de priorizar el tiempo para lo más eficiente posible. Entonces, yo voy registrando las notas, todo, pero tómalo con calma. De manera general, les puedo decir que lo están haciendo bastante bien. Bastante bien. ¿Ya? Eso sí les puedo decir. Lo están haciendo bastante bien. Por ejemplo, mi grupo de práctica, que es el que yo estoy teniendo, lo están haciendo bastante bien. ¿Ya? Creo que estamos por buen camino. Ahora, para la siguiente presentación, vamos a aplicar Strobe. ¿Ya? Vamos a aplicar Strobe para poder hacer el análisis. Y de repente pueden ir incorporando algunos criterios que hemos mencionado después de también. ¿Ya? Y van combinando un poquito. ¿Sí? Con calma, estamos con calma. La codificación
Va a haber un examen final, eso sí, ¿no? Va a haber un examen final, hay que darle su peso correspondiente que tiene. Revisemos el sílabo, todo está ahí detallado, ¿no? Y bueno, no. Doctor, el examen va a ser 40, perdón, 20 preguntas, así. 20 preguntas ponemos un estudio y pedimos la interpretación con alternativas. Mayormente, algunos son de conceptos básicos, otros son tipo estudio. Un estudio se encontró R tanto. ¿Cómo interpreta ese resultado? O un metaanálisis. En este metaanálisis, ¿cómo interpreta usted el diagrama del forest plot? Ponemos un forest plot y ustedes ven y interpretan, ¿no? Y alternativas, ¿sabe? Papelito. Listo, por favor, ¿alguien quiere terminar la clase con una oración, por favor? ¿Alguien quiere? A ver, por favor, gracias. A ver, chicos, vamos a orar. Inclinemos el rostro. Oremos. Bondadoso Dios que estás en el cielo, te damos una vez más gracias por el cuidado de este día, por la dirección de esta clase y por la enseñanza de nuestro maestro. Ahora que nos vamos a retirar, te pido que nos acompañes y lleguemos sanos y salvos a nuestros hogares. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muchachos.